Aquí estamos de nuevo con ustedes en un Ellos si pudieron, con un formato un poco diferente y un formato que probablemente vamos a ir repitiendo en el tiempo siempre que nos sea posible y que podamos contar con personajes de la altura y de la brillantez intelectual y de la capacidad de reflexión y de expresión de los que nos acompañan esta noche. Esto al final va a ser una tertulia, así que pónganse cómodos en sus casas, relájense, porque ustedes también seguramente van a querer intervenir. Lo que puedan pensar sobre las cosas que decimos será muy bien recibido en el correo electrónico que habitualmente utilizamos en Intereconomía Televisión, y daremos cuenta también de esos comentarios en próximos programas. Por el momento lo más importante y lo más urgente es presentar a los que aquí están esta noche para debatir acerca de las cosas que pasan. Don Ramón Pi, muy bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado, don Julio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Don Rafael Alvira. Muchas gracias. Don Rafael Alvira, conocido por ustedes, catedrático de Metafísica y uno de los que han integrado el equipo de Ellos si pudieron ya en 2 ocasiones, don Rafael. Así que recibirle aquí esta noche para nuestros espectadores, usted no es una cara desconocida. Y don Amando de Miguel, por supuesto, tampoco. Nuestro sociólogo de cabecera, como habitualmente dicen en El gato al agua, y bueno, y una persona de referencia en lo que es el pensamiento en este país y en lo que es la reflexión acerca de las cosas que ocurren en nuestra sociedad. Todavía no me he muerto, ¿eh? Eso no, déjalo para lo obituario. Voluntariamente no he presentado a don Ramón Pi, porque claro, presentar en esta casa a don Ramón Pi o presentar en España a don Ramón Pi es casi, en fin, no es... Más famoso es Amando. Pues yo creo que estáis en dura competencia, ¿no? Sí. Somos pues, de la misma promoción, digamos. Sí, ¿no? Estábamos comentando... De la hornada política de la segunda mitad del franquismo. Esto es. Estábamos comentando en los prolegómenos de esta tertulia las cosas que pasan, las cosas que están pasando en el mundo y que nos están constantemente sumergiendo en una especie de perplejidad general. Yo, desde luego, me encuentro con muchas personas que se preguntan qué rayos está pasando, por qué está pasando y a dónde vamos, ¿no? Con esa pregunta general y con ese planteamiento general, me encantaría en esta tertulia que vamos a tener al lado de nuestros espectadores que fuéramos reflexionando sobre qué panorama tenemos ante nuestros ojos y por qué lo tenemos. No sé si cualquiera de vosotros quiere romper el fuego. Vamos a ver, yo creo que la historia del pensamiento, de las ideas o de las formas, o las mentalidades, vamos a llamarlo así, no es una línea recta, sino sinuosa, ¿eh? Es decir, hay momentos muy racionales, yo que sé, la Ilustración, por ejemplo, y antes el siglo XVI, los humanistas, y también hay momentos irracionales, de emociones, de absurdos incluso. Bueno, no voy a hacer una excursión por toda la historia, pero en los años 30 del siglo pasado es evidente que hubo un momento de irracionalidad, producto quizá de la crisis económica tan profunda que hubo entonces. Y ahora se repite un poco el mismo esquema. Hemos tenido una fuerte crisis económica y sería muy ingenuo pensar que eso no tiene consecuencias para las mentalidades y las formas de ver el mundo. Claro que las tiene. Y las tiene otra vez de la misma forma, en donde la gente se entusiasma por lo irracional. Por eso el auge del populismo, del nacionalismo, del proteccionismo, la xenofobia, el odio, el temor al extranjero, y todo esto junto, que no es solo de Estados Unidos, por la descripción que he hecho, sino que es de Inglaterra también. Me hace gracia que los ingleses se opongan a que vaya Trump a Inglaterra, porque dice que claro, es que es muy irracional todo y lo del Brexit no es irracional, absolutamente, está en la misma línea. Y Le Pen, y los holandeses, y en Italia, y en España, y en todas partes, hay un atractivo extraordinario por lo irracional, pero no por
no por el placer de lo irracional, sino porque nos toca. En el mundo confuso en el que estamos nos toca ese irracionalismo y aparece por todas partes. Ya puestos a hablar de irracionalismo, Amando, hace 80 años, va a hacer 80 años que acabó la Segunda Guerra Mundial. No. Mucho tiempo, ¿no? No. Entre guerra y guerra, menos de digo 80, yo. Menos de 72, ¿no? 72, bueno. Sí. 72 años sigue siendo mucho tiempo. Quiero decir que esto parece irracional, pero uno observa estos periodos de paz tan largos. Yo les decía hace muchos años a mis hijos cuando eran pequeños y todavía me hacían caso, les decía, vuestro padre pertenece a la primera generación de españoles que no han vivido una guerra. En el año 57 hubo una guerra pequeñita en España, pero que se resolvió con la pérdida de Ifni, pero esa no cuenta. No, no cuenta, no. Esa no cuenta. Somos los primeros en toda la historia de España que no hemos tenido que sufrir las consecuencias de una guerra. Eso es cierto, sí. En toda la historia de España. Y esta es la primera tertulia Ramón Pi en la historia de España en la que ninguno de los 4 participantes tiene un teléfono móvil. Y estamos enviando WhatsApps mientras hacemos la tertulia. Ahora, si miráis a nuestras cámaras, comprobaréis que tienen unos años menos que nosotros y todos están con su teléfono móvil. Bueno, muchos de los oyentes o videntes, si se puede decir, estarán también con el móvil. Mientras están escuchando la tertulia, están poniendo un WhatsApp a... Oye, tenéis que ver esto que... Yo entiendo que un problema muy serio que tenemos actualmente en el mundo es un problema de desajuste. Es decir, en la posmodernidad, que es un concepto para mí culturalmente vago, pero que parece tener como uno de sus rasgos el salirse de la medida, el no tomar muy en serio el concepto de medida, pues se ha extendido bastante en nuestros días. Y yo creo que eso, entre otras muchas razones, se debe a que efectivamente estamos en una época de muchos desajustes. Siempre hay desajustes, pero en esta época particularmente. Ahora, una cosa solo funciona bien cuando está cerca de su medida lo más posible. ¿Qué pasa ahora? La ciencia, la técnica se hacen planetarias y eso arrastra a que las demás dimensiones del ser humano sean coherentemente también planetarias. Pero es muy difícil lograr que el sistema jurídico mundial, aunque ya hay muchos abogados que están preocupados por el derecho global, que la política pase de ser internacional a ser global, son palabras mayores, que la ética, como hay ya algunos libros también, sea una ética que sirva para el mundo entero. Lo mismo con la religión, es decir, nos está forzando la materialidad de lo que sucede a un planetarismo para el que el resto de las dimensiones no está preparado. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo que es un poco mito eso de lo planetario, lo global y todo eso. Realmente lo único global es la Iglesia Católica. Católico quiere decir eso, global, ¿no? Antes lo llamaban católico, en griego. Al mismo tiempo, en los 5 continentes, el mismo día se están diciendo misas con las mismas preces y la misma liturgia en 200 idiomas diferentes. Eso es planetario, eso es global. Ahora, fuera de eso, bueno, sí, hay teléfonos móviles en todas partes, bueno, pero eso son gollerías, ¿no? No. Lo que priva cada vez más es el nacionalismo, el proteccionismo, la defensa de los grupos frente a otros, y es decir, nada global. Son reacciones. Esos son reacciones a la amenaza, a la oleada sí, de globalización.
que ha venido como una oleada. Claro. Eso es verdad. Es decir, nunca hasta ahora hasta hace muy poco tiempo, podíamos estar viendo cómo le cae una gota de sudor a un tenista en las antípodas en el mismo momento en el que le está cayendo la gota de sudor. Sí, pero eso es irrelevante, ¿eh? No es irrelevante, porque si en África ven los pobres miserables que tienen que salir a arañar el suelo para ver si tienen raíces para comer, cosa que existe ahora mismo, si esos tienen una televisión donde ven cómo se vive según llegas al mar Mediterráneo, eso no es una gollería. Esto moviliza multitudes de personas que están dispuestas a cambiar su vida. Claro. Sí, El eso ser es humano- cierto, eso es cierto, sí. Perdón, el ser humano es una unidad de espíritu, cuerpo y alma, y entonces cada pequeño cambio en una de esas dimensiones te obliga a retocar las otras dimensiones. Entonces, cuando la base material cambia fuertemente, eso tiene que repercutir. Y se ve, tú que eres sociólogo, lo verás mucho mejor que yo, hasta en cosas tan sorprendentes como que antes conocías a tus vecinos y ahora no los conoces. Antes te cruzabas por la calle con alguien que te miraba y ahora no te mira porque va hablando con Australia. Sí, Es decir, el concepto No, de eso es espacio, cierto, eso es cierto, el concepto de espacio Sí. ha cambiado completamente. Sí, sí. Porque el espacio físico en el que vives, la gente ya no le interesa excesivamente. Está hablando con Australia. Sí, pero es muy superficial. El otro día Pero es real. una Es que lo superficial es real. hija de unos amigos, claro, me dice, yo tengo 5.000 amigos. Ah, sí, bueno, eso Dios mío, qué horror, Ah, ¿no? bueno, claro. Qué horror. Tiene que ser superficial. No se pueden tener 5.000 amigos de verdad. No, ¿Eh? a eso no me Antes refiero. hacías referencia, Rafa, a uno de esos chistes que corren por internet y que nos envían a todos constantemente por las redes y todo eso, que has contado y que aquí nos hemos divertido bastante. Y recordaba uno en el que decía, si quieres hablar con Dios, guarda silencio, pero si lo que quieres es encontrarte con Él, envíale un mensaje mientras conduces. Y te digo esto, y os digo esto porque me parece... Te vas a encontrar enseguida. Uno de los temas que a mí me parecen más sugestivos y desde luego más de fondo en las cosas que pasan y que han ido pasando a lo largo de la historia, hacen referencia a la relación que los hombres y las sociedades tienen con Dios. La relación que tienen y la opinión o el comportamiento que tienen respecto a la existencia de Dios, porque eso marca el respeto que tienen hacia la ley natural y hacia la ley eterna. y te condiciona la vida. Claro, No se lleva la misma vida. medida, y yo sobre todo se lo preguntaría a Rafa, ¿en qué medida y cuándo empieza esa nueva relación con Dios en los últimos 200, 300 años? Estamos hablando de Nietzsche, estamos hablando de Kant, De la Revolución Francesa. de la quizás, Revolución ¿no? Francesa. Bueno, ¿Y cómo cambia esa relación? todo tiene precedentes, porque el mundo es una continuidad. Al final de la Edad Media, por ejemplo, sucedió algo que influyó tremendamente en el comienzo del camino luego intelectual, progresivamente, hacia un cierto distanciamiento de la religión, que fue la peste. La peste se llevó por medio a 2/3 partes probablemente de la población europea. Hay un libro de un grandísimo historiador que fue profesor mío, al que le tengo un gran afecto, José Luis Comellas, sobre la peste europea, en la que él precisamente dice eso, que no se ha tomado suficientemente en cuenta, porque cuando ves tanta desgracia, tienes que tener mucha fe para decir, pero Dios es bueno. Yo lo creo, pero es una prueba dura. O sea, yo creo que Dios es bueno y que todo eso tendrá una explicación. Pero lo que no cabe duda es que sucesos de ese estilo, según cómo reaccione la gente, porque, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento tremendo de vuelta a la religión. Fue lo contrario de la peste. Vieron millones de muertos, pero probablemente, ¿por qué es la diferencia? Porque al final de la Segunda Guerra Mundial la gente dice, hemos provocado nosotros millones de muertos, mientras que la peste no la provocaba el ser humano.
Entonces, son cosas muy sutiles en las que se pone a prueba. La peste no era el mal, la guerra sí. La peste era un mal, porque es un mal que nosotros no hemos provocado. Entonces, por supuesto, insisto, esos momentos son los mejores momentos para darse cuenta precisamente de que si Dios nos ha dado la vida, nosotros le tenemos que responder confiando en Él a pesar de todo. Pero no es fácil. Entonces, Yo creo que es muy difícil. Estabas remontándote a la peste. Claro, y yo estaba pensando, ¿qué antecedentes hay que ir a buscar para intentar hacer una filosofía de la historia? Tú decías que la historia del pensamiento es sinuosa. Eso es. Es verdad, te puedes montar a los presocráticos y percibes la sinuosidad. Tú hablabas de la peste como motivadora de una reacción colectiva europea entera, de toda Europa, respecto de las relaciones de los hombres con Dios, de tal. Pero es que ahora mismo, a mí me parece, y os lo planteo, porque yo no tengo respuesta todavía, están pasándonos cosas a los que vivimos ahora, que poblamos ahora el planeta, que no habían pasado nunca antes. Tú eres sociólogo, lo sabes perfectamente bien. La población del planeta, en un gráfico, en un eje de coordenadas, está más o menos así, y de repente sube. Hasta el siglo XVIII, hasta que se inaugura el mundo de la mecanización y la industrialización. Empieza a hacer así y sube exponencialmente. Eso ha producido fenómenos completamente desconocidos hasta ahora, Nunca como ahora ha habido tan pocos pobres. Hay muchos pobres porque somos 7.000 millones de personas, o 7.200 millones de personas, y nunca había habido esta población en el planeta. Pero la proporción de pobres que se tienen que gastar el 80% de su actividad en ver cómo come y dónde duerme, y cómo se las puede organizar para que cuando llueve no se moje, la proporción de pobres de estos es menor que nunca antes. Estoy de acuerdo, pero Antes de seguir, Armando, sí. Primer bloque, 1 minuto de publicidad y volvemos. Pues volvemos. Hasta ahora mismo. Hemos dejado casi con la palabra en la boca a don Ramón Pi y a continuación a don Armando de Miguel. Ahora la retomo para terminar lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que nunca como ahora había crecido la población del mundo de esta manera. Nunca como ahora había habido tan pocos pobres en proporción con el conjunto de la población.
Nunca como ahora se había prestado tanta atención, por ejemplo, tanta atención a eso que se viene llamando derechos humanos, es decir, algunas barreras del mínimo ético para poder convivir. Nunca como ahora. Hasta anteayer por la tarde, como el que dice, ha habido tráfico de esclavos. Todavía hoy hay tráfico de esclavos, pero ya tiene que ser clandestino. Antes no era clandestino, nunca como ahora, y esto es muy reciente, desde los albores de la humanidad hasta ahora es muy reciente que no haya esclavos, o que si hay esclavitud tenga que ser clandestina, o tortura, que tenga que ser clandestina, la tortura ejercida desde el poder, etcétera. Es decir, nunca como ahora hemos estado sometidos a cambios, y es el último ejemplo que te pongo, Amando, que desgarran la naturaleza de la actividad sexual humana, por ejemplo, de la sexualidad humana. Nunca como ahora. En los años, la revolución de los años del siglo XX fue conseguir el sexo sin hijos. Ahora estamos en la era de los hijos sin sexo. Lo de unir el sexo y los hijos se está desflecando, se está deshaciendo. Yo creo que eso no había pasado nunca antes. Bueno, hay muchas cosas. Están muy sugerentes todas tus ideas. En el gráfico ese, que efectivamente es uno de los gráficos que impresionan más, durante milenios la población apenas crecía, era paralela al eje del tiempo. Y de repente en 2 siglos sube, pero completa el gráfico, va a ser otra vez paralela al eje. Es decir, es una S perfecta. Es decir, no va a seguir creciendo. No, ha llegado al punto de inflexión y otra vez va a ser. Y nos tenemos que acostumbrar, porque eso ha sido la historia de la especie humana, que crecía muy poco. Lo que pasa es que antes crecía muy poco por las inclemencias, digamos, el hambre, las fieras, el clima, yo qué sé. La higiene. Y ahora crece poco por una decisión más racional de que bueno, se controla el número de nacimientos porque se controla el número de muertos, de fallecimientos. Eso es lo fundamental. Es decir, que antes la población apenas crecía porque se morían, a los 5 años se habían muerto la mitad de los que habían nacido ya, por ejemplo, ¿no? Y ahora no. Bueno, pero lo curioso de ese gráfico, que es un hecho, lo curioso es que ahora, más que nunca, se habla de desigualdad. Efectivamente, tú dices, objetivamente hay menos pobres que nunca, en el sentido de pobres de que la mayor parte de la humanidad ha vivido como animales, para entendernos, preocupados solo de sobrevivir, de comer, de como animales realmente. Y por primera vez, hombre, podemos vivir no como animales, sino que podemos trascender un poco esas necesidades físicas. Pero justamente ahora que se ha conseguido esa igualdad, se habla de desigualdad más que nunca. Y casi es un axioma en España, por ejemplo, que dicen todos, hay más desigualdad que nunca. Pero ¿cómo pueden decir eso? Si la mayor parte de los españoles son dueños de su casa y de su automóvil, por ejemplo. Eso era impensable hace 100 años, bueno, hace 40 años, era impensable. Con independencia de la distribución de la renta, y de los impuestos y toda esa cosa. No. Simplemente las propiedades de los españoles, es que ahora resulta que casi todos son propietarios. Entonces, hay más igualdad. Lo que ocurre es la gente no se compara con el pasado, no, la gente se compara con lo que quiere. Y al compararse con lo que quiere, lo que ha aumentado es las expectativas, y por eso todo el mundo repite el estribillo de que hay más desigualdad que nunca, lo cual es falso, verdaderamente. No habéis entrado, y permitidme que sea un poco tozudo en esto. A ver. Es decir, la falta de enraizamiento en la existencia de un Dios, de una ley natural, Sí. de una ley eterna. Es decir, ¿no creéis que está de verdad en el fondo de lo que está ocurriendo? Es decir, ¿no creéis que no podrá solucionarse los problemas que estamos viendo en el mundo, incluidos los del cómo entendemos el tema de la ideología de género y todas estas historias? ¿No creéis que sin un nuevo enraizamiento profundo en la ley natural, en el derecho natural, esto no tiene solución? Yo pienso, perdón que tome la palabra, que de lo que habéis dicho comparto mucho, y en algunos aspectos tengo matices, pero solo quiero, y en relación con lo que tú decías ahora,
subrayar lo siguiente. Por una parte, que yo creo que hay que distinguir entre el miserable y el pobre. El miserable es el que vive por debajo de la mínima dignidad para la subsistencia. Y el pobre, en cambio, es un concepto relativo. Yo, con respecto a Bill Gates, quizás soy pobre, y con respecto... No sé, tengo que mirar en mi banco, pero vamos, probablemente soy pobre. Y en cambio, con respecto, pues no sé, a alguno que esté... A mí mismo, perdido. Rafa. No mires más lejos. Perdido, a alguno perdido en las selvas amazónicas, a lo mejor soy multimillonario, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también porque no conocemos del todo bien cómo han sido las cosas en la historia, que han cambiado mucho, y lo que sí conocemos es que los baremos de pobreza que hoy se utilizan tienen un poco de truco. Es decir, que las organizaciones internacionales fijan, pongamos por caso, que los que cobran $1 al día son pobres. Al año siguiente cobran 2 y ha sacado de la pobreza 300 millones de habitantes. Solo que en los países esos ha subido el precio de la vida, claro. Y entonces con los $2 a lo mejor son más pobres que eran antes con 1, ¿no? Es decir, hay, y me consta, un poco de montaje, me consta, creo que es así, un poco de montaje en ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí pienso también, y esto termino enseguida, al respecto es que hay una ley, perdón por la palabra metafísica, que es cuando amplías el espacio necesitas más poder para controlarlo. Entonces, cada vez que se han abierto, por ejemplo, los mercados, se ha concentrado el poder empresarial. Luego, a veces no tanto, pero desde un inicio sí. Y ahora mismo estamos en uno de esos momentos. Es decir, han abierto los mercados internacionales y como consecuencia se han concentrado los poderes económicos, y resulta de eso, porque no solo es la ciencia y la técnica, es también la economía que se globaliza, resulta de eso, como rechazo, aparece la victoria de Trump, que asustaba a todo el mundo. ¿A qué se debe la victoria de Trump? Pues por primera vez en la historia alguien ha ganado las elecciones en los Estados Unidos contra los dos grandes partidos y contra todos los medios de comunicación. Y las encuestas. Claro, ha ganado contra las encuestas, contra los medios de comunicación y contra los dos grandes partidos. Es un hecho histórico. ¿A qué se debe? Pues a muchas cosas, como siempre, pero para mí a una muy clara. Cada vez que se amplía el mercado hay una crisis de la clase media. En los años 20-30 sucedió, hubo la mala suerte de que apareció la ideología nazi y la fascista, que fueron tomadas por la clase media, pero en realidad la que ganó fue la mesocracia. Fue un rechazo de la clase media al jueguecito entre el gran capital y los líderes sindicalistas. Bueno, la clase media americana, por primera vez en la historia, basta ver las fotos de Detroit, por primera vez en su historia, se ha quedado en mala situación. Aparece un señor Trump diciendo, América volverá a ser lo que era, y gana. pero ¿por qué América ha entrado en crisis la clase media? Porque si globalizas, si amplías, te encuentras con ese problema. Bueno, entonces, con respecto a otro que tú también lo has mencionado, ¿qué sucede ahora? Otro gran fenómeno, que por primera vez en la historia tenemos tal poder científico y tecnológico que empezamos a creernos dueños de la naturaleza. Nos creemos Dios. Bueno, ¿pero por qué? Porque hasta ahora la naturaleza era algo que nos ha sido dado. ¿Quién nos lo ha dado? Dios. Ahora, en el momento que tú dices, puedo manipular la naturaleza como me da la gana, a lo mejor empiezas a pensar, y lo piensan, no solo la puedo manipular, sino que al final, ¿por qué va a haber alguien que me la ha dado? Por el momento la manipulo y después ya la construiré yo en el futuro, ¿no?
Y entonces, naturalmente, Dios, como dador de todo lo que tenemos, empieza a desaparecer del mapa. Es decir, que Dios ha desaparecido del mapa, entre otras razones, no ha desaparecido, por supuesto, pero al mismo tiempo que el respeto por la naturaleza. Y en ese sentido, por ejemplo, la encíclica Laudato Si es una respuesta por ampliación, como diría un retórico. No, el Papa lo que les dice es, no solo hay que respetar la naturaleza humana contra lo que decís, sino toda la naturaleza. Es decir, no podéis pensar que vais a hacer lo que os dé la gana con la naturaleza la ha dado Dios, y si jugáis con ella ya veréis lo que os va a pasar. Yo creo, volviendo a la pregunta de Julio, que es la pregunta, realmente no la podremos contestar del todo. Yo creo que no se desvanece la idea de Dios o del derecho natural, vamos a decirlo así, aunque esto sea una cosa puramente europea, ¿no? Lo que pasa es que adopta otras formas, ¿no? Por ejemplo, incluso para referirnos a España solo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, en la Constitución, por primera vez en la historia de las Constituciones, no está la palabra Dios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es muy español también, ¿no? Porque este vilipendiado Trump citó varias veces a Dios en el primer discurso, y lo primero que hizo fue ir a un servicio religioso, ¿no? Y juró sobre la Biblia, naturalmente, porque es una tradición. Sí, ya lo sé, porque es una tradición americana, pero que la cosa es más complicada. Incluso, vamos a ver, lo del derecho natural o la idea de... Ahora no se habla del derecho natural, pero los movimientos de derechos humanos nunca han sido más fuertes que ahora. Es decir, están presentes. Hemos descubierto que los seres humanos tienen derecho ahora ya cada vez a más cosas, ¿no? Y esos derechos humanos, eso en el fondo, retomar la vieja noción del derecho natural. No, yo creo que no. ¿No? Y ya me gustaría. Más bien, tú te feo contrer, ¿no? Esto es un espasmo, un gran espasmo emocional colectivo. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Y ya en su furor exhibicionista de los derechos humanos, se dice que los animales tienen derechos humanos. Pero oiga, vamos a ver. Pero hay gente que lo dice en serio. Sí, es verdad. Hay un señor que se llama Peter Singer, que opina y publica que un primate sano es más valioso que un humano enfermo. Y entonces a este señor lo han hecho director del departamento de bioética de la Universidad de Princeton, no de cualquier universidad, la Universidad de Princeton. ¿Dónde estaba tiene Einstein? Como director del departamento de bioética a este señor. Que es una cosa que dices, ¿cómo es posible esto? Pues esto es posible porque se ha desnaturalizado el significado de las palabras. Es decir, que tú concibes ya, Ramón, que en cualquier momento en el que pueda caer Peter Singer enfermo, puede ser sustituido por un primate completamente sano. No se trata de sustituirlos. No. En la cátedra. Él dice, En la cátedra. No, pero tampoco sirve. Él a esto contesta diciendo que tampoco sirve don Severo Ochoa para andar desplazándose por las lianas. Claro, cada cual sirve para lo que sirve. Claro. Él hablaba, pero no crees, de una forma esencialista. Pero no crees, un primate enfermo vale menos que un humano. Pero es que citas un ejemplo extravagante que es una forma de discutir un poco tramposa. Dejemos las extravagancias. ¿Tú no ves en general una sensibilidad hoy mayor que nunca por el sufrimiento humano? No la veo. ¿No la ves? No. Santo cielo. No. Lo que veo es un espasmo emocional que no sabe distinguir. Yo lo veo esta sensibilidad por el sufrimiento humano, del mismo modo que veo que verdaderos disparates se están imponiendo en una sociedad, no en una sociedad primitiva e ignorante, en una sociedad como la española, del primer mundo, como asignatura obligatoria en la escuela, con comandos que van destacados a explicarles a los niños preadolescentes que hay
niños con vulva y niñas con pene. Bueno, esto es un... No, eso es otra extravagancia, esto hombre. es una ley vigente, Pero es Amando. una extravagancia, reconócelo. Pues Vamos claro a- que es vamos una a ver- extravagancia. Vamos a ver tendencias generales. Las tendencias generales, tú mismo lo has dicho antes. Esto es una la ley primera vez en la general. historia que no hay esclavitud. Es la primera vez. No, sigue habiendo esclavitud, Bueno, pero tiene que ser clandestina. Sí, eso es. Pero digamos que no se acepta ya la esclavitud. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad a los derechos de todo el mundo. Eso Y que hay pobres que sufren, sí, pero hay una sensibilidad de que no deben sufrir. No, Amando, y antes no existía eso. Esta misma pulsión es la que está vaciando los zoológicos hasta que se prohíban. Es la misma. Ya se están prohibiendo los circos con elefantes. Claro, exactamente lo mismo. Es lo mismo, es una pura efusión sentimental. Lo que pasa es que, Amando, hay cuestiones muy importantes relativas al ser humano, a lo más esencial del ser humano, como son el dolor y la muerte. Sí. Habéis mencionado el dolor, también la muerte, que en este momento son excluidas de la mirada de los hombres. Es decir, el dolor ha tenido siempre un sentido a lo largo de la historia. Sí, y ahora el no ser lo humano- resistimos. Claro, el No ser los humano ha soportamos, enfocado y se ha enfrentado al dolor con una esperanza y buscándole y dotando al dolor de un sentido. Eso le hacía mucho más humano, le engrandecía y le hacía profundizar en sí mismo y profundizar en su destino y en su futuro. Hoy el dolor y la muerte están fuera. Nadie quiere saber nada del dolor. Sí, Hay una- pero hay muchos datos contradictorios. En España, por ejemplo, era impensable que hubiera tanta gente que donara sus órganos para facilitar el trasplante de órganos. Y se adopta con una naturalidad que es la más... Pero son los fructífera. mismos que no hablan con su vecino, Amando. Oye, Son los mismos Sí, que es no hablan con posible, su es vecino. posible, sí. Pero- Son los mismos que... Son contradicciones, sí, sí. Es que amamos al mundo apasionadamente y no soportamos Hay- que tosan a nuestro lado. Hay una anécdota antigua que yo pienso que no puede ser verdadera, pero que me sirve, y es que Sócrates estaba hablando y le estaba escuchando entre la gente joven que siempre le escuchaba, se había colado un indio participaba de esa vieja sabiduría india, y entonces le preguntó Sócrates, ¿y tú qué investigas, qué estudias? Y él dijo, quiero saber algo sobre el hombre. Y entonces la anécdota termina diciendo que el indio le dijo, pero ¿cómo vas a saber algo sobre el hombre si no sabes primero algo sobre Dios? Entonces, yo, sobre lo que decíais, hay algo que me parece muy significativo, y es que existe el olvido. Eso también es muy platónico. Es decir, así como saber es recordar, en el sentido de pronto caer en la cuenta, admirarse de, fijarse, pues la superficialidad y la tontería se basan en el olvido. Entonces, ¿qué sucede? Que durante siglos, siempre ha habido de todo, por supuesto, pero con frecuencia la gente decía, yo no puedo ser el dueño de un universo como esto, yo no sé cómo puede existir un ser humano con todo lo que significa. Vemos, oímos, pensamos, amamos, todo eso, ¿quién no ha podido salir por casualidad? Es impensable. Entonces, eso tiene que haber alguien, y ese alguien tiene todo el poder, y por consiguiente yo me tengo que confiar en él y tengo que creer en él, porque saberlo en el sentido demostrativo, pero es patente. Es decir, hay una especie de ingenuidad radical, que no es tontería, sino ingenuidad radical, que es la fe, que es lo que diría la gente que vive en el olvido, no tiene. Es decir, podemos cambiar nuestro sexo, podemos hacer lo que queremos, vamos a no morir. Esto se lo hizo en serio a un famoso científico hace unos meses en Madrid. Yo no me pienso morir, decía.
Y yo le dije, yo tampoco, porque si Dios quiere, pues sé que después de morir tendré que dar cuentas a San Pedro a ver qué tal salgo. Y tú, que dices que no vas a morir, porque te vas a inyectar tal, vas a morir a tu vida presente para nacer a una presunta vida futura que va a ser bastante aburrida, porque tú mueres ahora, según la vieja tradición religiosa, y luego pasas a un tipo de vida distinta. El problema es que los de la transhumanidad actual dicen que vamos a morir, pero seguiremos viviendo eternamente en esta vida, lo cual es tremendo, porque después de 300 millones de años viviendo en esta vida, te empiezas a aburrir. El asunto... Pero se lo creen, en serio. Sí, sí, es uno de los mitos de ahora. Hay libros enteros sobre el asunto que caminamos hacia la inmortalidad. ¿Claro? Bueno, esto es una especie de broma, me parece a mí. No, lo dicen en serio. No, lo dirán en serio, Eso pero es una broma. Sueño, es un viejo sueño, la inmortalidad, sueño. claro. Esta es una de las consecuencias no deseadas de la tecnología de las comunicaciones actual, que cada vez es más difícil distinguir entre lo virtual y lo real. Y esto de hablar de la inmortalidad está en la misma línea de decir que tiene en Facebook, que tiene uno 5.000 amigos. Sí. Eso es no distinguir entre lo virtual y lo real. Exacto, sí. Faltan palabras para designar lo que significa esto. Se habla del cambio de sexo. No, mire usted, el cambio de sexo es imposible. Lo que cambia es la apariencia sexual. Incluso si te metes los suficientes chutes de hormonas, puedes tener un cambio de aspecto sexual muy convincente. Muy convincente. Pero tú no puedes pasar a ser una mujer si eres varón o un varón si eres una mujer. No vas a poder. ¿Cómo tratan de salir estos movimientos feministas que empezaron siendo feministas? ¿Cómo tratan de escaparse de este callejón sin salida? Simplemente negando la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Esta es la ideología de género. El género no te viene dado por la biología. El género es algo cultural que se ha adscrito al sexo porque era cómodo y fácil adscribirlo al sexo. Las mujeres se comportaban de una determinada manera, los varones de otra determinada manera, pero en realidad un varón puede escoger vivir como una mujer o puede escoger vivir a ratos como una mujer y a ratos como un varón. Y se ha llegado al disparate. Es que... Hablabais de la dificultad de establecer 30 géneros diferentes, 30. ¿Por qué No, 30? más. ¿Por qué Hay más. limitarse a Hablabais de 30? 31, la sí. dificultad de los conceptos. Yo pensaba, siempre que me ponía a reflexionar sobre la eternidad, me costaba muchísimo. Hasta que me puse a pensar seriamente sobre el tiempo que llevaba Mariano Rajoy en política. Y desde entonces me cuesta mucho menos entender eso. Vamos a tener un minuto de perdonar la broma. Luego un minuto. No, inmediatamente, Rafa, Sí, en un sí, minuto, no. lo que tú necesites. Hasta ahora mismo.
Teníamos a Oh, muy Teníamos a brevemente. don Rafael Alvira. Muy brevemente, que Nietzsche para mí es un gran pensador, con que no estoy de acuerdo en sus puntos de vista de fondo, pero me parece un gran pensador. Y entonces él sí que se da cuenta con mucha claridad que hay una especie de opción fundamental, que es entre la voluntad de poder, que es que mi voluntad puede, no es que yo tenga, no significa eso en Nietzsche, la Willensmacht no es que yo tenga el deseo de tener poder, sino que la voluntad libre es poder. Entonces, y él añade, sabiendo muy bien lo que dice, vuestro querer es crear. Entonces, hay dos opciones. O yo me tomo en serio la posibilidad de que el ser humano, por el momento, puede dedicarse a la reingeniería y retocarnos a nosotros mismos, pero que en el futuro llegaré a ser plenamente libre, o bien está la opción clásica religiosa, que es decir, hay que ser dócil a la realidad, que es ser dócil a Dios. Es decir, yo soy creativo con Dios, pero por mi cuenta no. Yo soy libre con Dios, pero primero tengo que aceptar. Tengo que ser dócil ante lo que se me da. O sea, yo, como decía un profesor mío, yo llego tarde, lo siento mucho. El que se siente absolutamente libre está en el inicio. Él es el inicio y el principio. O bien aceptas que lo sentimos mucho, pero hemos llegado tarde. Nos han hecho y tenemos que reconocerlo. Y luego, eso sí, te conviertes en muy creativo, pero a partir... Y esa es la diferencia. Y lo malo del caso es que Nietzsche, que no triunfó en política, ha triunfado en antropología y en ética. Y como la gente, con frecuencia, desgraciadamente, no piensa mucho en filosofía, se olvida y simplemente acepta lo que se lleva en el ambiente, que es que somos libres. Y en ese sentido, el radicalismo democrático ha tenido una influencia tremenda. Si es un dogma político que somos absolutamente libres y absolutamente iguales, entonces las feministas del gender son las más radicalmente... Eso es totalitario. Las Eso más, espera un momento. conduce al despotismo. No, si eso es así, son las más radicalmente democráticas. Porque si tú interpretas la libertad e igualdad como siendo absolutas, lo cual me parece absurdo e imposible, pero muchos lo interpretan así, entonces, si un señor quiere por la mañana ser hombre, por la tarde mujer y por la noche hermafrodita, pues es libre. Y si quiere ser igual y clonarse, pues hombre, a mí nunca me ha gustado clonarme porque bastante molesto ya al prójimo para que haya otro que también moleste. Pero si la igualdad se la toma uno radicalmente, pues déjeme sacar un igual. Es decir, aquí el problema está en si interpretamos radicalmente el principio democrático o no. Y yo creo que hay muchísima gente, entre otros la del gender, que la interpretan radicalmente. Volviendo a lo de la... No puedes dejarnos, que no me olvide, no puedes dejar a nuestros espectadores sin contarles el chiste que has contado de Juan Pablo II. ¿eh? O sea, que no te vayas... Cuando venga bien. Cuando venga bien lo No, cuentas. es a propósito de la inmortalidad, que efectivamente, volviendo, porque es la raíz de esta conversación, ¿no? Y se basa otra vez en aquel gráfico que dibujaba Ramón. Durante mucho tiempo la esperanza de vida era muy poca, pues 20, 30 años, como los demás mamíferos, un poco más que los mamíferos, también es cierto, los mamíferos viven menos que el hombre, pero de repente esos 20, 30, 40 años, en un siglo, se transforman en 80. Sí. Claro, la gente está tan impresionada con esto que si tú proyectas eso, dice, seremos inmortales, puesto que si en un siglo la esperanza de vida ha pasado de 30 a 80, pues sigue multiplicando, pero un momento, otra vez volvemos a que eso se va a igualar. Es decir, frente a las teorías que dicen que va a seguir aumentando la esperanza de vida, yo sostengo que no, que hemos llegado a un techo como tantas cosas. Y entonces hay que ser humildes. Hemos hecho una revolución
pero no es como diría yo, la utopía esa de que se va a acabar la enfermedad, el dolor, no sé. Vamos a ver. Bueno, pero mientras aumentaba la esperanza de vida, decrecía la esperanza. Bueno, ya, pero eso es otra historia. Déjame que siga con este, Sí, perdóname, pero... este gráfico. Hemos llegado, repito, a un punto en que eso se va a hacer paralelo otra vez en el tiempo, ya no va a subir. Y es que es natural, somos limitados. Por ejemplo, las enfermedades. Hay un mito que, como vamos resolviendo las enfermedades y vamos curando todo, un momento. Enfermedades como tales, no ha desaparecido en la historia más que una, la viruela, que se conocía ya en tiempo de los griegos. Y como se conocía el cáncer y casi todas las enfermedades, quitando el ébola y algunas cosas nuevas que hay ahora, las enfermedades se han conocido siempre. Y solo se ha erradicado una, la viruela. Hombre, llamar progreso eso, pues, y desde luego no nos acercamos a la inmortalidad. No, pero... Además, el curar las enfermedades cada vez es más caro, esa es otra. Sí, eso es otro, pero cada vez es posible generar piezas de recambio para los órganos dañados. Sí, eso es cierto. Y prolongar sí. la esperanza de vida. Salvo para el cerebro. Salvo para el cerebro de momento. Es que, claro... No. La cabeza no se va a poder sustituir por otra cabeza. Vamos a ver. Aunque algunos lo merecerían. No, hombre, no pongas límites a la providencia. Está bien. No, pero que puede llegar... A mí no me parece un disparate pensar que dentro de N años la edad media de la población de España, en lugar de rondar los 82 o entre 82... Esperanza de vida. La esperanza de vida. Expectativa de vida. La expectativa de vida al nacer. Eso es. Eso es el término técnico, eso ¿no? es. La expectativa de vida al nacer es entre 82 y 83 años, Eso es. entre las mujeres un poco más y los varones. Pues no me repugna pensar que pueda ser de 135 pues no. años, no. Estoy pero contra. de algo nos vamos a morir, Estoy en contra. Hemos llegado al tope. Al tope. Bueno, no va a aumentar mucho más. Tú y yo sí que hemos llegado al tope. Pero las porque nacisteis siguientes... antes. No, yo es que soy un niño que nació en la guerra civil española y los que sobrevivieron son de una vitalidad extraordinaria. Somos niños de bachillerato Es que se han envejecidos. quedado muchos en el camino. Hay una realidad que conocen bien, bueno, conocéis todos, pero sobre todo los que se dedican, por ejemplo, a publicidad, a la política o a la economía, que es que la gente se guía más por la expectativa que por la realidad inmediata. Entonces, sí, es verdad. Como el factor número uno educativo, yo siempre cito a mi padre y lo vuelvo a citar hoy, decía él, es el ambiente. Si tú consigues crear a través de los medios, etcétera, un ambiente, consigues crear unas expectativas. Entonces, probablemente tenéis razón en lo que decís, pero hoy día cada vez más la gente está empezando a pensar, incluso se creen, porque te lo presentan como absolutamente científico, lo de la inmortalidad. Yo no lo creo, pero se presenta como una expectativa. De momento entonces, se conforman con decir lo de Ramón, que vamos a vivir 160 años. Exactamente, pero bueno, eso ya es una idea muy general, pero muy falsa. Pero lo que yo le dije al famoso científico, es posible. lo que yo dije con todo mi respeto por él, al famoso científico que trabaja en California, donde están gastando millones en el transhumanismo. Y dicen que para el año 2030 se morirá el que quiera. Eso lo dicen en serio. Eso es una falacia. Pero yo digo lo que dicen. Lo que me preocupa, por decirlo así, es que se pueda entrar en discusión sobre si eso será verdad o no. Ellos aparentemente creen que es verdad, muchos creen que eso es imposible. Y en cambio, no se reflexione tranquilamente sobre, supuesto que esa hipótesis fuera verdad, ¿qué pasaría? Que fue lo que yo le dije a él. En primer lugar, si no nos morimos nadie, no vamos a caber.
porque entonces él me dijo, no pasa nada porque dominaremos las galaxias. Digo, pues sí, pero... Es que esto no va a es llevar, tan pueril, pero- ¿verdad? pero- Es de parvulario. Ya. Sí, Es sí, pero- ridículo eso. Ya. Es una creencia Pero- absurda como tantas, vamos. Claro, Sí. pero además, si somos inmortales, para serlo, no necesitaremos ni comer ni beber, porque un inmortal no le falta nada para subsistir. Entonces, ustedes que le están sacando mucho dinero a la industria para que luego resulta que los van a arruinar, porque la gente ya no va a comprar alimentos, pues no lo van a necesitar, y además se van a aburrir, porque como decíamos antes, 300 millones de años seguidos caminando por aquí, acaba uno es un poco pesadillo, ¿no? Entonces, bueno, se puede plantear, en serio, y hay gente que dentro del imaginario, un gran concepto que han sacado los historiadores, hay imaginarios, y la gente entra en ese imaginario y lo cree sin analizarlo, como el padre Artola en el siglo XVIII decía que el vasco era la lengua del paraíso El paraíso terrenal. terrenal, y había gente que se lo creía. Pues y todavía podría ser, oye. no excluyas que todavía haya gente que se lo crea hoy. Podría ser. Entonces, Pero el euskera es más fácil que el otro idioma que decías tú antes. bueno, pero quiero decir, hay un libro impresionante de un amigo historiador, El imaginario vasco. Bueno, hay gente que cree que unas cosas sobre el País Vasco o sobre Cataluña que ningún historiador sincero y serio las podrían aceptar, pero ellos viven como sí. Y ahora tú diles que no, porque el imaginario te suscita una serie de emociones y frente a las Tú emociones... hablas mucho del ambiente. ¿Te acuerdas en la entrevista que Claro, tuvimos? sí, claro. El ambiente es fundamental. Claro, es decir, que tú- puedes preparar a Tú alguien creas para... un ambiente... Es el caldo, ¿en qué Claro. caldo estamos? ¿No? Es el aire que respiras. Claro. Cuando hubo la transición presuntamente tan exitosa, y que yo creo que lo fue muy bien pensada además, digo desde el punto de vista estratégico, a corto plazo, pero yo desde el primer momento pensé que a largo plazo no iba a ser tan exitosa, y lo estamos viendo. La primera cosa que dijimos algunos ignorantes era, si dejas que a alguien le enseñe a los niños y a los no tan niños una historia que es falsa, pero que se la van a creer porque se la enseñas, espérate 30 años y ya verás lo que te va a pasar. Y es que, perdón por la vanidad, pero no me equivoqué ni en 6 meses. Es decir, pero es que eso era Obvio. patente, era obvio. Y ahora no saben cómo solucionarlo. Claro, Pero bueno, Claro. ¿qué te esperabas? claro. Pero que te comentaba antes del libro este de Miquel Porta, del totalismo, ¿no? Es la tesis de Tocqueville, que la gente, el ser humano en sociedad, prefiere antes adherirse a un error que quedarse aislado. Claro, porque... Eso es el ambiente, al final. Pero eso es así porque Es más, efectivamente... hay una ley... Bueno, es que si te quedas aislado, eres víctima del ambiente. Hay otra generalización de Pareto que dice que en general la gente, cuando hay una teoría o una explicación absurda o irracional, le gusta. Y es verdad, o en parte es verdad. Entonces, si no, no se explica por qué la gente cree tantas tonterías. Y es porque hay una satisfacción muy grande en creer tonterías. Algunas de estas las estamos viendo, la inmortalidad. Pues la gente la cree, que si seguimos Cada vez avanzando hay así... probablemente menos minorías realmente culturizadas, realmente intelectualmente potentes, ¿no? Profundas, ¿no? Cuando Leonardo Polo escribía eso de quién es el hombre, un espíritu en el tiempo, nos estaba dando una vía, ¿no?, para reflexionar sobre qué somos cada uno de nosotros. Porque, perdona que diga, porque el camino fundamental del aprendizaje es por el oído. La vista es maravillosa, pero con respecto al aprendizaje es secundaria. Y en cambio vivimos en una civilización de la vista, que es lo que se llama civilización del espectáculo. Todo es espectáculo. Y eso significa que es maravilloso, pero es superficial. Sí, Tú antes Freud- hablas...
Todo es espectáculo y en español espectáculo es sinónimo de entretenimiento. Todo es entretenimiento. Todo es para entretenerse y nos infantilizamos y estamos colectivamente, por lo menos en Occidente, que es la punta de lanza de la comunidad humana, del desarrollo por lo menos material de la comunidad humana y en muchos otros aspectos también, en el aspecto artístico, en tantos aspectos de tipo inmaterial, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos infantilizándonos. Fijaos en la publicidad, por ejemplo. La publicidad cada vez más hace actuar como niños idiotas a personas adultas. Es una cosa curiosísima. La gente ha adoptado gente muy seria y con muy altas responsabilidades, han adoptado lo que yo llamo la lógica Forrest Gump. Que es para gente límite, ¿no? Es para gente límite. Borderline. Porque el tipo de, para gente perdona, Ramón, es que el tipo de vida... tonto es el que hace tonterías. Hombre, no, vamos a ver, yo he hecho muchas tonterías y creo que no soy tonto. Me parece que no soy tonto. Y he hecho muchas tonterías. Y viceversa. Y viceversa. Es decir, como hace muchas tonterías es tonto. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Etcétera, etcétera. Se descalifica hoy con una dialéctica parecida a la de los sistemas totalitarios. En las democracias en las que vivimos ahora se descalifica a la gente de una forma absolutamente inhumana y absolutamente, por usar la terminología al uso, absolutamente fascista. Pero la forma de vivir hoy, Ramón, y la forma de entender el mundo desde mi punto de vista, cierra la puerta completamente a la reflexión sobre nuestra propia muerte. Y cuando cierras la puerta a la reflexión sobre la muerte, estás encarando el futuro de forma equivocada. Es que escondemos la muerte como nunca. Claro, Fíjate, y si encaras el futuro de forma equivocada, probablemente los pasos que vas a seguir dando van a ser también equivocados. Fijaros la diferencia entre un funeral in corpore insepulto en la iglesia, frente al tanatorio, en donde no se ve el cadáver, está ahí metido en una urna, en fin, nadie se preocupa. El tanatorio lo que funciona es la cafetería realmente, ¿no? Y el tanatorio está lejos. Sí, lejos, está fuera. Sí, sí. Está fuera. Y han inventado ese... Antes paseábamos por los pueblos con el féretro y la gente Pero ahora no, exhibías la muerte, exhibías la muerte para que la gente viera. Ahora se oculta. Pero en las debilidades del ser humano, nadie es fuerte para todo ni débil para todo. Tenemos miedo en los puntos en que somos débiles y en cambio no tenemos miedo en lo que dominamos. Hay gente que no tiene ningún miedo a subir a la montaña y se pone delante de un toro y bueno, está fatal, ¿eh? Y viceversa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que para enfrentarse con la muerte hace falta una fortaleza interior que la gente no tiene porque le falta a Dios, pura y simplemente. Solo Dios puede darte fortaleza frente a la muerte. Y ese es el significado además del cristianismo. Si Dios es capaz de hacerse hombre, morir y resucitar, entonces tú puedes encarar la muerte sin miedo. Pero si no tienes eso, perdona, Rafa. lo que tienes que hacer, perdona un segundo, es o le tienes miedo y como no se puede vivir sufriendo, pues lo que haces es olvidarlo. Perdona, Rafa, yo eso de la ausencia de Dios no acabo de verlo. Vuelvo a repetir la imagen de que por primera vez se está diciendo misa en los 5 continentes, en miles y miles, cientos de miles de parroquias. Eso no había ocurrido. Siempre se dice también, hombre, ahora la gente va mucho menos a misa. En España, por ejemplo, ¿no? Sí, pero casi todos los que van comulgan. Es una cosa muy diferente. Antes casi todos los que iban como una cosa puramente social, ¿no? Creo que se ha ganado mucho en esto. Es decir, es más auténtico, no, es más auténtico. Los pocos que van comulgan. Bueno, luego, seguimos teniendo guerras de religión. Seguimos teniendo, es decir, la ausencia de Dios, caramba, pues tendrían que haber desaparecido las guerras de religión y seguimos teniendo guerras de religión. Es decir,
no veo por ninguna parte eso de el desvanecimiento de Pero Dios. yo creo que en este punto, así como otros puntos, podemos tener diferencias de matiz, aunque estamos en lo fundamental de acuerdo. Pero aquí yo creo que es una cuestión de puro enfoque retórico. Es decir, si yo pensara que Dios está ausente, pues no. Tengo muchísimos amigos y conocidos en los 5 continentes que creen profundamente en Dios, que van a misa, que tal. O sea, cuando digo ausencia de Dios, digo, empleo otro approach, otro acercamiento retórico, que es, me está dando pena ver que en zonas amplias, por ejemplo Europa, en las que había mucha gente profundamente religiosa. Cuando Europa era la cristiandad. Claro, pues Eso es. ahora... Y ahora es el mundo católico. Por eso, entonces ahora se ha bajado, pero además, ojo, que la gente, por ejemplo, no sabe, pero basta ir a los textos para ver que en sus discursos, ya durante la etapa electoral, la señora Clinton dijo explícitamente que había que acabar con la religión. No, se lo ha dicho mucha gente. No, ya, A pero lo largo de la historia, pero quiero decir, muchísima. No, ya lo sé. Con escaso éxito. No, pero escucha... Lo que pasa es que no eran candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y perdió las elecciones. Y perdió. Claro. Justo Lo que quiero decir es que el asunto es serio, o sea que no... Hombre, claro que es serio. Naturalmente Hemos vuelto que sí. a los... A mí me parece que ese es el tema de fondo, y Amando lo comentaba antes, que es preguntarnos acerca de las cosas realmente importantes, ¿no? Pero junto a eso, por bajar un poco de las musas al teatro, me gustaría mucho que hiciéramos alguna reflexión sobre el tema de Trump, porque me parece que es una de esas cosas que están ocurriendo ahora que merecen una reflexión, porque claro, resulta que hay un señor que gana con 60 millones de votos, o 62, o 59, ya no lo sé, las elecciones en los Estados Unidos, es elegido presidente, y si tú analizas ese asunto desde España o desde Francia o desde Alemania, parece que hay un señor loco al que le ha debido votar su mujer en Estados Unidos, lo han hecho presidente y el resto del mundo dice que es simplemente un imbécil. Pues no, es algo más complicado. Para empezar, repito, es un hombre que ha captado que ahora hay que hablarle en un tono irracional. Es decir, América es nosotros, hay que poner aranceles, hay que impedir la entrada de extranjeros. Oye, eso a la gente le gusta. Pero le gusta, y en Inglaterra también le gusta, que hay que impedir la entrada a los extranjeros. Y en España también. Bueno, Oye, hay unas vallas. El otro día decía Rajoy, estoy en contra de los muros. Referido al muro de... Bueno, oiga, y en Ceuta y Melilla no hay un muro muy alto, pero altísimo. No creo que lo hagan tan alto en México. No, el de México ya está hecho, luego, que esa es otra, Mando. Bueno, pero, es que ya había hecho, ya había un muro de 1000 y pico kilómetros. Pero muy malo, un murete ahí solo. ¿Solo? Sí, ahora quieren hacer uno más gordo. Más claro, alto. Claro, es que el murete ese lo saltan fácilmente los ¿Y el que hizo mexicanos. México con Guatemala? Pues ¿ese también se es un puede murete, saltar también o es no? un murete. El famoso muro de Berlín, todos lo recordáis, era un murete, solo que te asesinaban si intentabas pasarlos, ¿no? Claro. Todos los muros se han pasado, se han sobrepasado O por debajo o por arriba, ¿no? Pero es que este señor Trump, extravagante como es él, sin embargo, apela a cosas que a la gente le gustan. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero le gustan en todo el mundo, ¿eh? No es tan aislado este señor Trump. Hay muchas de las cosas que dice que además es más viejo que eso de los aranceles. Cuidado que es viejo, ¿eh? Desde los romanos, yo qué sé. O sea, los productos que vienen de fuera les ponemos una tasa para fomentar que se produzcan los cacharros aquí. Bueno, eso Cánovas del Castillo, yo qué sé. Necesitaba los compromisarios de Michigan. Ya, bueno, sí, eso claro, es que, amigo, las fábricas de coches y eso. Claro, y Michigan era... Estos estados, esto era técnica electoral. Sí. Estos estados del Middle West... Eso es, que han sido claves. Es la crisis fabril. Que han sido claves. Claro. Y en cambio la Clinton se fue a California y perdió el tiempo. Que era donde lo tenía ganado sin ir. Lo tenía ganado sin ir. No, este lo hizo muy bien, ¿eh? Este lo hizo muy bien hasta tal punto de que ganó de la única forma que podía ganar, que era
teniendo más compromisarios. Ya, porque claro. voto popular tuvo menos. Tuvo menos, sí, sí, pero esas son las reglas del juego. Pero esas son Sí, las sí. reglas del juego y Sí, por sí, lo sí. tanto nadie ha esgrimido, después de exhibir el mal perder, no han utilizado, pero hemos tenido más voto popular. No, porque claro, eso es decir, eso o es sea que trampa. nos hemos estado haciendo trampas todos estos 2 siglos No, no, no. y medio que No, llevan. no, son las Claro. reglas que tiene. Eso- Y todo el mundo las conoce. yo pienso- Y con esas reglas ha ganado. Yo Y ha pi- ganado porque ha convencido a mucha gente de que lo suyo, Ahora, yo creo ese que nacionalismo, pues Con a la esas gente le reglas gusta. ganó Bush también, A mí me que había parece tenido que menos también, voto también. popular A que mí me Al Gore, parece ¿no? que Trump, todo eso que habéis dicho lo comparto. Hay otro elemento que no dicen los medios, los mainstream media, los medios de comunicación. Establecidos. Sí, los que son prescriptores de opinión, esos se callan como difuntos al hablar de un aspecto que es el aspecto que ahora les aterra, ahora que está empezando a hacer nombramientos, que es el aspecto pro vida. El aspecto de decir, señores, la decisión del Tribunal Supremo de 1973 en el proceso Roe versus Wade es una decisión infame. Y por lo tanto, esto hay que cambiarlo. Los de Planned Parenthood, desde el principio, estaban rabiosos, furiosamente rabiosos contra este hombre. Bueno, porque vamos a ver, Ramón, las grandes instituciones del mundo hoy se dedican de forma no exclusiva, pero sí muy importante, a la promoción de la ideología de género y sobre todo de la esterilidad en el mundo. Es decir, a través de la homosexualidad, a través de los anticonceptivos, a través de la degradación del matrimonio como una institución natural entre un hombre y una mujer y a través del aborto. Eso es lo que hace la ONU, la UNICEF, la UNESCO. Y en España lo que hace la izquierda y la derecha. Claro, que llegue un tipo Es que claro, tiene la oportunidad de cambiar los equilibrios que se han dado hasta ahora en el Tribunal Supremo norteamericano y, por tanto, enviar al mundo una señal en sentido contrario a la que ha venido enviando desde los últimos 25 o 30 años, a toda esa gente la va a dejar, y la está dejando ya, completamente Pues descolocada. es un ejemplo de lo que decía yo, de que no es tan fácil lo de la ausencia de Dios. Aquí aparece Dios otra vez. No es solo que lo mencionara en el discurso, sino que nombra embajadora en las Naciones Unidas a una católica Pro-life. Pro vida. pro vida. Casi todos son pro-life. Nombra juez del Tribunal Supremo, que él los puede nombrar cuando se mueren, y de por vida además. Con 49 años lo nombra. O a, sea una que tiene perso- usted... a un juez que es también pro vida. El vicepresidente de los Estados Unidos, Sí, sí. que por primera vez va a tener un gran papel, eso es es radicalmente nuevo. Porque es automáticamente presidente del Senado. No es católico, pero lo fue. Es protestante por... Lamento cortaros. Un minuto de publicidad Pero fue- y sigues, Amando. Hasta ahora Y mismo. luego pido la palabra. Hasta ahora mismo.
dejar de decirles que nos lo estamos pasando muy bien y que hay un acuerdo unánime en que nos lo estamos pasando muy bien y nos encantaría que ustedes también. 2 avisos. Primer aviso, tienen ustedes un rótulo en su pantalla en la que aparece un correo electrónico que dice propuestas@intereconomia.com. Ahí, a ese correo electrónico, pueden ustedes enviarnos sus propuestas, sus comentarios, temas que les parezca que debemos tratar, comentarios a las cosas que aquí se han dicho o a las que se puedan decir. Y el segundo es que esta casa ha puesto en marcha una web que se llama laeratrump.com, laeratrump.com. Trump se escribe Trump, ¿verdad? Don Ramón, usted que es angloparlante, laeratrump o trump.com, y que ahí verán un poco las cosas que prácticamente en ningún otro medio de comunicación de nuestro entorno van a poder ver, que es simplemente la descripción de lo que está pasando en los Estados Unidos en torno a las decisiones que está tomando el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Ahí se las contamos, se las describimos y se las desmenuzamos. Los comentarios y las impresiones sobre esas decisiones dejamos que sean ustedes las que los valoren y los comenten, ¿no? Pero creo que es muy importante que los conozcan tal como son, a fondo y sin sectarismo, sin agregar nada que suponga una ideologización previa o un prejuicio sobre lo que esa gente, Trump y su equipo, está haciendo allí. Le he cortado la palabra y les recuerdo que en esta tertulia hemos hablado mucho de Dios. No les sorprendan porque yo, honradamente, creo que realmente resulta muy difícil en cualquier tertulia de seres humanos no hablar de aquel que nos ha creado y que, por tanto, el hablar de Dios en una conversación pues debería resultar normal y habitual en cualquier tertulia de televisión, de radio o de la Plaza del Pueblo. Mi tesis precisamente es que no se ha desvanecido de Dios. Y recojo la sugerencia de Ramón, que dice, los medios no han señalado una cosa muy extraña, que han nombrado a personas pro vida en altos cargos, y yo añado, no solamente pro vida, sino personas religiosas por serlo, sean católicos o protestantes, me da lo mismo. Aquí se les excluye. Aquí no se habla de eso. Porque, sí, pero imagínate, ahora si están hablando de Ollero en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues lo van a quitar porque resulta que es del Opus Dei. Y dices, no, bueno, pero aquí dicen que es porque fue diputado y tal y cual. Siempre es... Bueno, nada. Desde luego en España sí, no hay nada de esto que estamos diciendo de Estados Unidos. Aquí, al contrario, hay un complejo enorme. Somos la sociedad más descreída aparentemente, pero el mundo entero el descreimiento yo no lo veo. Repito que incluso en su aspecto negativo de las guerras de religión, el terrorismo es un terrorismo religioso, es terrible, como podía ser en la Edad Media. Bueno, pues también los católicos y los protestantes nos matamos en el siglo XVII. ¿Sí? Sería inconcebible que nos matáramos hoy, los cristianos y los musulmanes. Pues sí, también. Sí. Yo creo que vivimos en un momento paradójico en muchos sentidos, pero uno que quería mencionar es que, quizá me equivoco, pero pienso que el globalismo o el mundialismo, como dicen los franceses, ha estado apoyado sobre todo por los Estados Unidos, que tienen tal capacidad de producción que querían abrir mercados lo más posible. Pero como desde el primer momento se vio, es un poco parecido a lo que pasó en la transición española, ¿no? A corto plazo va todo muy bien, pero si no piensas en el medio y largo, pues, ¿qué ha pasado? Que no se han dado cuenta que al abrir ese mundialismo, los Estados Unidos en su clase media se iba a rebelar. No lo han calculado. Tenían que haberlo calculado porque era evidente. Ha pasado otras veces en la historia. Entonces ahora nos encontramos con la cosa tan divertida que el país más mundialista del mundo está haciendo proteccionismo con Trump como consecuencia de un montaje. A veces le digo a amigos míos, si me parece que si tú puedes hacer crecer la riqueza, me parece fenomenal. Pero tienes que pensar al mismo tiempo en la sociedad, porque si no puede volverse contra ti. Voy a decirlo exagerando. La mayor parte de los que hoy día están quejándose del populismo lo han creado ellos. Era evidente que lo iban a crear.
El populismo es una respuesta equivocada a un problema real y que lo han creado los mismos que están protestando. Yo soy muy escéptico respecto a ese mundialismo como de facto, como un hecho, porque llamamos, sí, mundialismo, pero todos los países tienen pasaportes, visados y cuotas de inmigración, todos, todos, incluida España, desde luego. Claro. Hace 110 años, a finales del siglo XIX, no había pasaportes. Solo había dinero, claro, si tenías dinero podías moverte. La gente no viajaba, pero ahora... Solo viajaban los que tenían dinero. Claro, bien. Sí, bien. Ahora se viaja y te dan el visado de ida y vuelta. Es decir, tú puedes ser turista, gastar dinero y volver. Pero lo que no puedes es quedarte. Es quedarte. Ah, amigo. Claro. ¿Sabe? Y eso es por una razón moral. ¿Por qué? Es por una razón moral. Yo ya estoy cansadito de que me anden, para hacer un análisis político, que me suelten un sermón moral como si fueran señoritas catequistas, los progres. Ya está bien. Porque las señoritas catequistas son buena gente, hombre. Sí, las señoritas, las damas catequistas, sí, pero para hacer catequesis, pero a mí que no me vengan ahora a darme el sermón. Porque si buscamos la moralidad del asunto, resulta que la primera obligación moral de los dirigentes de este país, por ejemplo, o de los Estados Unidos, es cuidar de que no se mueran de hambre ni pasen dificultades sus nacionales. Que no sufran, que sufran lo menos posible. Sus nacionales. La primera responsabilidad moral de los dirigentes políticos es la de sus nacionales. Cuidar de sus nacionales. Pero Ramón, defender los intereses de sus nacionales, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por qué medios? Por medios civilizados. El populismo es una, que no vayan contra lo la decía gente. Rafa, el populismo es una respuesta a una situación que es muy sencilla. Vamos a ver, si tú pones dos países uno al lado del otro, en el que los salarios aquí son la mitad que los de aquí, la competencia va a ser siempre a favor de este. ¿De acuerdo? Aquí se dejará de fabricar y los de aquí comprarán a este. ¿Está claro? Es obvio que puede haber un periodo de tiempo en el que, yo recuerdo cuando estudiaba comercio exterior se decía que era más rico aquel país que menos exportaba. No, eso es falso, claro. Claro. ¿Y qué más importaba? ¿Qué pasaba? Que no era lo mismo exportar un chip con un valor añadido de 1.000 que exportar 1 millón de toneladas de patatas con un valor añadido de 0,5. Es rico si importa y exporta. Por ejemplo, Holanda. Claro. Importa todo, pero y exporta todo. En este proceso que pero ha culminado con se ha acabado ahora eso. Con la respuesta del populismo. Se ha acabado. Con el populismo se ha acabado. Lo que ha ocurrido es que, olvidándose de la generación de la riqueza, se han ocupado fundamentalmente de la redistribución de la riqueza. Cuando te ocupas solo de la redistribución, pero olvidas la generación, efectivamente en una primera fase todos a los que has redistribuido consumen. Sí, como dice Rafa, a corto plazo todo va muy bien. Y se genera, pero ¿qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado a largo plazo se venga. No, Mando, pero ¿qué ha pasado de verdad? Que los ricos se han hecho muchísimo más ricos. Más ricos, claro. Han desaparecido las clases medias y se han No, eso no es verdad. Bueno, perdona, no han desaparecido. Eso es han disminuido. ¿Que han disminuido las clases ¿En medias? España? Pero Pero han perdido poder adquisitivo, Amando. Pero vamos a ver, te repito lo que dije al principio. El 80% de los españoles son dueños de su vivienda y de su automóvil. Eso hace 40 años era impensable. Lo que pasa es que eso no se tiene en cuenta cuando se hacen las estadísticas de fiscales y todo eso. En eso tienes razón. Hay que Pero ver yo te estoy el modo hablando de de vida. los últimos 10 años. Bueno, es posible que la crisis... Es que la crisis nos ha pegado muy fuerte. Sí. Claro, pero ¿a quién le ha pegado muy fuerte? ¿A Bill Gates, no? No, siempre le pega muy fuerte a los que tienen menos recursos para a los que pagan más impuestos. A mí me ha parecido muy bien que del discurso moral de velar por los nacionales tú hayas extraído estas consecuencias muy prácticas del comercio exterior. Pero yo quería terminar el razonamiento moral, porque a mí me gustaría que alguna vez, por lo menos,
los que se les cansa la boca de despotricar contra los países que hacen los muros, que no dejan entrar y que entorpecen, porque claro, los pobres emigrantes que hay, que no sé qué, que alguna vez volvieran la vista y nos contaran qué es lo que opinan de los dirigentes de los países donde están todos estos miserables de la humanidad que se tienen que escapar para quitarse el hambre a puñetazos. Eso es. Porque los están explotando. Es que, claro, es que nadie dice una palabra de eso. ¿Por qué? Porque eso no es populista. Eso no es, hombre, esto no es comercial, no vende. No vende. Pero los primeros responsables de la miseria de los países que viven en la miseria son sus dirigentes. Pero Ramón, porque en este momento lo más importante de lo que ocurre en los medios de comunicación es lo que no se dice. Ahora, yo creo, perdona, todo aquello que se está soslayando. Que las estadísticas sí que muestran que todos estos fenómenos son relativos. Es decir, lo que tú decías es la verdad, pero volvemos al imaginario. Ya nadie piensa en lo que le había pasado hace 40 años. No, claro. En las expectativas. Eso es. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dicen las encuestas y los estudios sociológicos, tú los conoces mejor que yo, es que efectivamente el Mittelstand, como dicen los alemanes, que yo creo que son los que más saben de eso, esa especie de clase media que no es solo clase, es la que ha sufrido los problemas del mundialismo más que las otras. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿sabes por qué? Porque es la que paga impuestos. Bueno, claro. Es justo lo por que eso sufre. Porque los más pobres, como consumen poco, pagan pocos impuestos. Y los ricos, ya sabemos pero es justo que no pagan. lo que te iba a decir, que hace unos 2400 años Aristóteles dice: la democracia solo puede funcionar con una clase media amplia. Cuando ahora muchos hablan de la crisis de la democracia, va unida a la crisis de la clase media siempre. El otro día en una reunión hubo una persona, con todo mi respeto por ella, que cuando dije una cosa parecida a esta, dijo: no, pero la democracia es pues como lo que hizo Felipe González, que perdió y aceptó la derrota. Bueno, Felipe González no es un pobre. Sobre todo ahora. No solo no es un miserable en el sentido que había dicho yo antes, sino que no es un pobre, ni Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué sucede? Que si tú montas un sistema político sobre la primacía de la libertad individual, no lo montas sobre la primacía de lo que ahora llaman valores, de la identidad. Nadie va a dar la vida por España. Para empezar, nadie sabe lo que es España. Estoy exagerando, ¿eh? Sí. Como con lo de Dios. No exageras mucho, ¿no? Bueno, como con lo de Dios estoy exagerando, pero nadie va a dar la vida por España porque la identidad española, cada uno es libre. Entonces, ¿qué sucede en una sociedad así? Que cada uno va a lo suyo. Cada uno va a lo suyo. Y hay llamadas a la solidaridad, que yo siempre le llamo la guinda de la tarta. Cada uno va a lo suyo, pero hombre, qué bonito es echar una mano a los que lo pasan un poco mal. Pero eso es la guinda de la tarta. Eso no es decir, yo estoy obligado a ayudar a los demás. Yo soy solidario, pero yo voy a lo mío. Ahora bien, y termino, en una sociedad en la que por principio, porque está instaurado así, la gente va a lo suyo, la única manera de no pegarse es que a todos les vaya bien, porque si no les va bien, se van a pegar. Aquí... Y por eso, a pesar de lo que decía este señor, muy amable, Felipe González, o el que sea, con todo mi respeto, por supuesto también por él, pueden decir: acepto la derrota, porque no les va nada en su vida personal con ello. Pero como te vaya, porque yo conozco gente de familias de clase media y católica de toda la vida, y no uno ni dos, que han votado Podemos. ¿Por qué? Por enfado. Sí, claro. ¿Y en qué se equivocó, a mi juicio, el señor Iglesias? En creer que sumando a los comunistas lo tenía todo hecho. Pero sumando a los comunistas, todos los burgueses enfadados dejaron de votarle. Claro, es verdad, está muy bien visto eso. En vez de ganar 1 millón de votos, perdió 1 millón. Los perdió. Sí. Pero claro. Bueno, eso está bien, ¿eh?
que se haya equivocado, Pero Rafael. esto de la clase a mí media, me alegra, ¿eh? Yo creo que se puede interpretar de una manera que yo creo que vamos a estar de acuerdo los cuatro, que es del siguiente modo. Las clases medias después de la crisis, lo que están es mucho más irritadas y mucho más decepcionadas de la diferencia que se ha establecido como consecuencia de la crisis. No se trata de que Pasó las lo clases mismo, medias desaparezcan, no. no han desaparecido. Pero están cabreadas. Pero están, claro, las expectativas, Eso es. el ambiente en Pero el que como se los años encuentran 30, ¿eh? los desprecios. Muy parecido a los años 30. ¿eh? Sí. Las clases medias, hay que ver cómo Claro. vivían los alemanes Y entonces sale en los alguien años que 20 dice, y de "Hagamos repente grande aquello se acaba. otra vez a los Sí. Estados Unidos". ¿Y qué hacen? Votarlo. Sí, sí. Bueno, probablemente una de las víctimas más importantes y más significativas de todo esto es el ahorro, que ha dejado de existir. Sí. Con lo que eso significa. Porque no tienen desde el punto de vista, perspectivas de claro, futuro. Aquí solo ahorran los chinos. claro. Pero porque claro, les claro, obligan a ahorrar. claro. Porque todavía no saben que no va a servir para nada. Probablemente. No te vas a ir sin... Bueno, yo creo que hay dos cosas que no... Nos quedan apenas 3 o 4 minutos y yo creo que el tema de Cataluña sí que nos preocupa a todos, ¿no? Sí, por cierto. ¿Amando? Bueno, Ramón es catalán. No, yo sí. El pobre. Le toca hablar a él como Yo soy catalán. que es. catalán, yo soy catalán. Con No, perdón, dice. Yo soy catalán con Siempre he dicho que, siempre, porque es mi convicción, Cataluña no se independizará. Eso no va a pasar. Pero claro, lo digo con la misma convicción con la que Tom Hanks decía, Trump no será el presidente de los Estados Unidos. Claro, es que él tenía la misma convicción de lo que decía que yo tengo de lo que digo ahora respecto de Cataluña. Tienes que seguir la lógica de Rajoy. O sí. O sí, claro, claro. No será independiente. Yo o creo sí. que no. Lo que pasa es que todo este movimiento, al que no es ajena la responsabilidad de los que han dejado que engorde, haciéndose los distraídos, todo este movimiento ha enfermado gravemente a la sociedad. ¿No os parece lo catalana. más significativo de La todo lo que ha sociedad catalana ocurrido? va a necesitar más de una generación para recuperarse de esto. Ramón, ¿no te ha parecido lo más significativo de lo que ha ocurrido en la última semana, por lo menos? A mí me ha chocado mucho. Es que por primera vez uno de los que están en el escenario catalán y que pinta algo, que es la CUP, ha dicho que la última fase del proceso no va a ser pacífica. A mí ha sido lo más significativo Yo de creo- todo lo que he escuchado, Yo creo que es muy verdad por una razón simple y es porque no puede serlo. casi nunca en la historia ha habido una separación política de ese estilo sin violencia. De manera que eso La es una... República eso- Checa y eso- Eslovaquia, Eso es. un- En Es una Noruega posibilidad- también, ¿no? Ha es habido una- algunos casos, Digo, algunos por eso casos, he dicho casi, he puesto el No, es casi. verdad, algunos. Pero- Muy pero- pocos, sí, es verdad. Pero como el problema catalán, aparte del tema del dinero, que sí yo creo que se puede arreglar, pero yo creo que el tema principal no es el dinero, el tema es identitario. Entonces, ¿qué sucede? Sentimental. ¿Qué sucede? ¿De dónde sacamos la identidad? O de la familia, o de nuestra profesión, o de nuestra religión. Pero resulta que hoy día las familias no se sabe dónde están, y estoy exagerando, pero... Estás exagerando, ¿eh? La religión no se sabe dónde está, y estoy exagerando. Y lo sabes. Y lo sabes. Entonces, las identidades se han convertido en identidades sentimentales. Y el catalán como el vasco son tremendamente sentimentales por carácter. A mi juicio, uno de los múltiples errores que han cometido los políticos de Madrid es no tomarse en serio el sentimentalismo de esas personas, que es muy respetable. Pero lo que habría que decirles es, por favor, quiere mucho a Cataluña. Yo también la quiero, y lo digo sinceramente. Pero quiere también a España, pero si no te cuesta tanto trabajo. Pero eso no se ha hecho. Y mientras no se haga, Lamento deciros, Amando,
que, gracias a Dios, vamos a tener una segunda, Sí, yo creo un que segundo sí, encuentro. porque tenemos muchas ideas todavía. No hemos hablado ni de algo conectado con lo de Cataluña, que es el Brexit. Bueno, y quedan tantos y temas. las tensiones con pero si los hemos conseguido, escoceses. por lo menos, si hemos conseguido que nuestros espectadores, los que nos han Discutan acompañado ahora, hoy, discutan ellos. bueno, que les hemos abierto alguna línea nueva de reflexión, de crítica, de pensamiento. Que discutan. Y se lo han pasado bien y se han sonreído un poco y se han entretenido, pues habremos cumplido con nuestro objetivo, que es ser una pequeña isla para hablar de cosas de las que habitualmente las gentes no quieren sentarse a hablar, y mucho menos delante de la televisión. Muy bien. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un honor Gracias participar a con ti. vosotros en esta tertulia. Y gracias a todos ustedes por estar ahí una vez más. Y si Dios quiere, pues nos encontramos dentro de unas Un mes. poquitas semanas. Y la semana que viene probablemente nos encontraremos con don Ramón Pienel. Ellos, si pudieran, si él lo acepta y lo autoriza, para que nos cuente cosas de su vida. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Esta ganadería tuvo su momento cumbre el 12 de